Buenos días, doctor. Gusto estar acá. Igualmente. A ver, vamos a hacer este análisis partiendo de unos conceptos académicos, no políticos, que siempre tienen una carga determinada. La Universidad Andina Simón Bolívar la semana pasada presentó su informe sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Y respecto a la consulta popular y la metida de mano de la justicia, la doctora Gina Benavides, coautora del informe, dejó registrado lo siguiente. Veamos. La consulta popular introdujo reformas que alteraron ese diseño, le restaron independencia y sobre todo han contribuido a limitar lo que es algo básico en un Estado garantista de derechos, que las funciones del Estado tienen que ser contrapesos una a otra. En materia de justicia penal, los casos de la Comisión de la Verdad que se entregaron desde el 2010 permanecen en fase de indagación previa, el 99% de los casos. Solamente en 6 de los 118 casos, las víctimas han accedido a una defensa efectiva, a un proceso de patrocinio legal, una poca utilización por parte de la ciudadanía en general de las garantías constitucionales. Además, la eficacia es limitada. 9 de cada 10 acciones de protección ya son rechazadas y, a su vez, 8 de cada 10 habeas corpus son aceptados. Asambleísta, ¿cuál es su comentario respecto a esta información? Ninguno, que lo respeto, pero ese estudio está muy mal hecho. Le voy a dar datos para demostrar que no quiero evadir la pregunta, pero hay cosas que deben merecer respeto y esta no lo merece. Ni siquiera bueno, pero es un estudio de una universidad, a ver, se hizo una doctor, investigación. A ver, doctor, déjeme darle los datos. A ver, así es simple. Esta señora dice que nosotros hemos hecho 16 leyes al año y que ese es un porcentaje equivalente a 1.6 leyes por mes. Divide 16 para 12. Ya, pero eso, por ejemplo, yo no lo he considerado relevante porque yo estoy de acuerdo con usted. Eso de sacar promedios de goles de leyes no es así. Estamos hablando de situaciones concretas, una consulta popular que hace una reforma del Consejo de la Judicatura y cuáles son resultados en cuanto a que la Constitución garantista se cumpla y que ese es el punto. Vea, doctor, pero lo relevante aquí es analizar la metodología de la investigación, pues. Esta señora, ¿dónde ha estado en la Asamblea? ¿Con quién habló? ¿Cuántos días convivió con nosotros? ¿En qué comisiones estuvo para sacar su estudio? Eso es respecto al otro tema. Estamos refiriendo al asunto de la justicia que se refiere a los asuntos de los ciudadanos, no los asuntos de la Asamblea. Ellos han consultado a instituciones, a ciudadanos, no a la Asamblea. Mi comentario es que ese estudio, por los datos que yo le voy a dar, no tiene para mí ninguna validez. A ver, dígame sus datos. Vea, es que esta señora dice, establece porcentajes y establece el número de leyes contra el número de personas. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, si en este estudio debieran estar 100 personas en este momento y están 15, está el 15% de las personas. Entonces ahí saca un porcentaje de leyes por asambleísta. Lindo, entonces. Vamos al Congreso de China, hay 6.000 diputados en el Congreso de China. Entonces debería haber, para que sea válido el Congreso, por lo menos una ley por diputado, 6.000 leyes al año, 365 días. ¿Qué significa eso? Es una locura, pues. Entonces, si el Parlamento ecuatoriano es insuficiente, según ella, la producción legislativa, el Parlamento de Estados Unidos arroja 3 leyes por año promedio en los últimos 20 años. Entonces, el problema en el Ecuador no es que no haya leyes, por eso yo esa parte del estudio me parece que no es relevante. Aquí más bien es que hay demasiadas leyes y, por ejemplo, en la cuestión de la seguridad ciudadana, usted mismo sabe cómo se ha tratado de reformar varias veces el código, ahora quieren hacer un código integral y más bien esta abundancia de reformas y contrarreformas es la que provoca un caos en la materia. O sea, el aspecto legislativo no es el problema, es el aspecto de que la inseguridad continúa creciendo y que en eso también no es que sea que de la noche a la mañana porque hay una consulta ya en 6 meses pues van a desaparecer los crímenes, sino que ¿cuál es el resultado que tenemos? Doctor, para medir la seriedad de un estudio, y permítame hacerle un ejemplo en su caso. Si mañana hacen un estudio de los entrevistadores de televisión, una universidad, y el estudio dice, el doctor Pinarbote no es el mejor entrevistador de televisión, ¿por qué? Porque midiéndolo con sus pares a la misma hora, hace 3 preguntas a cada entrevistado por cada entrevista, mientras que los otros hacen 10. ¿Usted le da seriedad a una medición de ese tipo? No, pues por eso entonces, yo selecciono las cosas, por eso yo he seleccionado algo concreto que se refiere a la consulta. Eso de las leyes no me parece importante. A ver, pero volvamos a la inseguridad ciudadana. Ya usted
tiene sus reparos al informe y yo incluso comparto ese punto de vista de que eso de sacar promedio de las leyes no es lo mejor. Aquí más bien lo que hay es una superabundancia de una producción legislativa sobre ciertos aspectos incluso que no son importantes y luego de reformas y contrarreformas sobre cosas que son importantes en las cuales hay contradicción. Pero sobre la inseguridad ciudadana, veamos, porque sí hay algunos datos interesantes en lo que señala la investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Veamos lo que dice. La Constitución del Ecuador establece por lo menos 4 ámbitos en donde la seguridad se manifiesta y por eso decimos que la concepción de la política pública tiene que ser de seguridad integral. Hablamos de un deterioro porque se nota un incremento de las muertes violentas y del aumento de los delitos de robo y de delitos graves como por ejemplo el feminicidio. El aumento de los accidentes de tránsito entre 2010 y 2011, los accidentes de tránsito se duplicaron. Ecuador es el segundo país latinoamericano con mayor y alta incidencia de accidentes de tránsito. El número de suicidios ha crecido en el país, en la necesidad de trabajar en campañas de prevención y de intervención basadas además en una filosofía de protección a la ciudadanía. Ese es el punto, esos datos, por ejemplo. ¿Cómo sacó esos datos la señora? Lo que yo estoy cuestionándole, doctor, es que no le doy validez a la metodología que ella ha aplicado. Y quiero saber, porque el presidente de la Asamblea le está enviando a la Universidad Andina Simón Bolívar una carta muy seria para ver si la universidad se está responsabilizando del estudio, o es una opinión de ella, porque ella, perdóneme, parece profesora de esas universidades que funcionaban en un galpón, ¿no?, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Lo elemental, yo hice investigación periodística. Pero eso lo dice usted, ¿por qué? Que quiere que represente a Miss Universo. Un momento, ella es una académica, a ver. Ese trabajo ha sido hecho ahí por una serie de profesionales, muchos profesionales, ella no es la única, ella es una de las coautoras. Entonces, vea, doctor, vamos a pruebas. Si usted va a analizar temas de la Asamblea, ¿qué es lo mínimo que tiene que hacer usted para una investigación seria? Un trabajo de campo. Entonces, un trabajo de campo implica ir a la Asamblea, ir a sus comisiones, ir a hablar con sus autoridades, extraer la información, compararla y entenderla. Yo he preguntado ya, desde este famoso estudio... es sobre el estado de los derechos humanos. Entonces, sobre el estado de los derechos humanos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Lo del Código Penal Integral, que es una buena iniciativa. Lo del Código o la Ley Orgánica sobre Entidades de Seguridad Ciudadana, que es una buena iniciativa. Pero la Asamblea no los ha despachado, pues tienen varios meses, y eso es fundamental. Por ejemplo, ahora el presidente pide, desesperado por la inseguridad ciudadana, que más colaboren las Fuerzas Armadas. Pero no existe la legislación adecuada, no existe la organización adecuada, se está preparando a 2.500 militares. Entonces eso está reflejando que pese a la preocupación del gobierno, porque yo sí creo que la preocupación, que hay instrumentación política es verdad, pero se hizo una consulta, pero el resultado es que después de un año estamos, en cuanto a inseguridad ciudadana, en una situación precaria todavía. Vea, doctor, entienda, yo no quiero menospreciar a nadie, pero entienda que a uno le causa molestia cuando evalúan su trabajo con una metodología dudosa. Y a usted le pasaría lo mismo si alguien evalúa su trabajo de una manera arbitraria. Entonces, eso es lo que estamos cuestionando. Pero para responder su pregunta, la Asamblea, por primera ocasión en la historia del Parlamento de los últimos 20 o 25 años, está analizando el tema del Código Penal de manera integral, es decir, derecho sustantivo, adjetivo y medidas de rehabilitación. ¿Para qué? Para que el legislador, en todos los casos, tenga la visión completa, desde la tipificación del delito, el porqué de esa tipificación, hasta las medidas de rehabilitación o sanción que merece esa conducta antisocial. Eso demora su tiempo, porque más fácil es hacer una reforma parche, pero lo que el pueblo reclama, no ahora, sino hace muchísimo tiempo, es una reforma integral. En eso estamos, nos va a demorar un poco de tiempo más en este año, pero espero que en este año terminemos ya finalmente esa tarea, entregándole al país por primera vez un Código Penal integral. Y yo le puedo demostrar, en torno a este código y en torno al Código de Seguridad Ciudadana, de Entidades de Seguridad Ciudadana, que los plazos que tiene la Asamblea respecto de esto están cumpliéndose de manera normal. Por eso critico este estudio, porque ni siquiera se ha tomado la molestia de averiguar en sitio cuál es la realidad de la producción legislativa y se permite calificar la producción legislativa. Entonces yo lo primero que digo es, ¿cuántos días estuvo en la Asamblea? ¿Con quién conversó? ¿Cómo vio la señora se permite calificar la participación ciudadana? Entonces, bueno, pero también, por ejemplo, se permite calificar el presidente cuando manda la carta al presidente de la Asamblea y le dice que están perdiendo el tiempo en exhortos. Tal vez si hubieran hecho menos exhortos, hubieran estudiado más el proyecto de Código Penal Integral, ya lo tuviéramos, ¿no?
A ver, pero los exhortos no tienen nada que ver con el proceso de formación de las leyes y no representan... Con el tiempo que dedica la Asamblea, por ejemplo, hay 2 sesiones plenarias a la semana, ese es un sistema de trabajo, con ese sistema han dictado muchas leyes, pero que resulta que en las comisiones que sí trabajan todas las semanas, notamos, pese a que son leyes complejas, proyectos que merecen más estudio, que no ha habido avance en estos que serían prioritarios, porque tienen que ver con la inseguridad, que son el Código Penal Integral y el de las entidades de seguridad ciudadana. Doctor, no quiero responder por mis compañeros, pero usted invite a Mauro Andino, que es el presidente de la Comisión de Justicia, y a Fernando Bustamante, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad y Soberanía, para que le cuenten cómo está el proceso de cada ley, y ahí usted se podrá dar un juicio claro de si hemos atendido o no con la urgencia que requiere esta necesidad ciudadana. Y le aseguro que va a cambiar de criterio, porque sí lo hemos hecho. Pero lo que bueno, ya lo haremos. Pero ahora hay un asunto interesante dentro de este estudio. Esas estadísticas sí son precisas. Por ejemplo, sobre los estados de excepción, según el cuadro que hace la Universidad Andina, el presidente Febres Cordero decretó 17 en 4 años y el presidente Correa 131 en 5 años. O sea, ¿qué justificación puede tener esto? Mire usted, ahí está lo que han hecho todos los presidentes. Y Febres Cordero, que era el rey de los estados de excepción. Mire, ¿y dónde está el presidente Correa? O sea, una democracia, un estado de excepción es que se interrumpe la vigencia de las garantías. ¿Cómo se justifica esto? A ver, pero es que usted no puede medir cómo aborda la Constitución de la época de Febres Cordero, la declaratoria y las causales del estado de excepción, las mismas guerras, terremotos, 2008. Desastres naturales, cosas terribles. Ustedes en la Asamblea están declarados en estado de sitio, ahí no ha habido un terremoto, nada. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea? Más de un año es que, declarado. doctor, me permite aclararle esto. A ver. Es que no es por terremoto, simple y llanamente a raíz de lo que ocurrió en septiembre, el famoso 30 de septiembre, donde la policía, que era la encargada por ley, la ley orgánica de la función legislativa, de resguardar las instalaciones de la Asamblea y de brindar las seguridades a las instalaciones de la Asamblea. Y no me refiero a los asambleístas, como equivocadamente la profesora le escuché, porque ella piensa que nos están resguardando a nosotros. No, por ejemplo, ahí está el resguardo del patrimonio histórico legislativo del Ecuador desde principios de la República, y eso merece también una seguridad. Entonces, pero no se ajusta a lo que dice la Constitución. A ver, no, lo que ocurre es que la Policía Nacional es por ley la encargada, la ley orgánica lo dice así, de formar la escolta legislativa y esa escolta dar la seguridad a las instalaciones de la Asamblea. A raíz de lo que ocurrió el 30 de septiembre, donde la sublevación incluyó la agresión a la Asamblea por parte de esa escolta, la escolta está a cargo de las Fuerzas Armadas. Pero como la ley orgánica no dispone eso, es necesario el estado de emergencia hasta que este tema se corrija puntualmente, porque si no estaría violando la ley. Ahora va a ser difícil corregirlo porque el presidente objetó la ley orgánica y el Corte le pidió al presidente que no objete esa parte por lo menos. Bueno, asambleísta. Estamos de acuerdo. Así es, lamentablemente ocurre eso. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.